darles la bienvenida a este servicio. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la fe. Es una palabra muy pequeña y muy familiar para nosotros, pero bueno, ¿qué es la fe? La fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencido de las cosas que no podemos ver. Nuestros antepasados fueron aprobados por tener fe y nosotros por fe creemos que Dios creó el universo. Abel ofreció una ofrenda y por su fe fue aceptada por Dios. Por su fe Enoc fue llevado con Dios sin morir. Por su fe Noé construyó un arca cuando todavía ni siquiera llovía, nunca había llovido. Y por su fe Abraham dejó el lugar donde vivía y fue a donde Dios le mandó. Y su esposa Sara también por su fe tuvo un hijo ya en su vejez. Y Abraham también por su fe estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, porque él sabía que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. Y por esa misma fe Moisés renunció a ser parte de la familia del faraón y Dios lo cuidó de las plagas. Y por esa fe rescató al pueblo de Israel de Egipto y pudieron cruzar el Mar Rojo. Por la fe los muros de Jericó se derrumbaron. Y Rahab, la prostituta, no murió con los desobedientes, solo por su fe. Y nos faltaría mucho tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos los profetas que fueron maltratados y que fueron azotados y que sufrieron con gran dolor y que pasaron por fuego, que fueron avergonzados y que murieron. Pero su fe en su Creador era muy grande y por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. El propósito de este mensaje es que nos acerquemos a Dios, pero debemos saber que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Él hay que creer que existe y que Él recompensa a quienes le buscan. Así es que yo quiero invitarlos que por esa misma fe nos levantemos y cantemos con esa convicción y con esa fe de saber y de creer que Él está aquí y que se deleita de nuestro canto. Él está aquí, está sonriendo y vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Y bien, permítame continuar con este tema acerca de cómo Dios quiere formarse, cómo Dios quiere imprimir su imagen en nosotros. Y en el medio de esta serie de escultura hemos tomado este juego de palabras para pensar en esta idea que cada que lo pienso, no sé usted, pero me parece siempre sorprendente pensar en que Dios quiere que yo sea igual que Él. Algo que parece imposible, algo que parece inalcanzable, Dios nos anima a que usted y yo lo hagamos. A veces nuestra falta de fe de poder llegar a ser como Él nos impide precisamente avanzar y dar pasos en ser como Él es. Me encanta cómo el apóstol Pablo define este hecho como el fruto del Espíritu. Y obviamente cuando hablamos de un fruto, estamos hablando de algo que es externo a nosotros. Un árbol por sí solo no puede producir, pero obviamente con esa creación que Dios hizo, el árbol puede dar frutos porque Dios lo creó así. Es el poder de Dios en medio de la naturaleza dando frutos. Y es lo mismo en medio de nuestras vidas, ¿sabe? Usted y yo jamás pudiéramos producir el carácter de Dios en nuestras vidas por nuestro esfuerzo, por nuestro deseo, por esforzarnos mucho. La verdad es de que solamente el Espíritu de Dios y su poder obrando en nuestras vidas es que puede producir ese fruto, puede producir ese carácter en usted y en mí. Y esto es entonces lo extraordinario, porque mire, lo que estamos viendo no se trata de considerar cosas por las cuales usted y yo tenemos que esforzarnos por lograr.
No se trata de considerar cada uno de estos aspectos que Dios quiere imprimir en nosotros y luego salir con una carga de decir, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Dios quiere que tenga su amor y que ame como Él ama, pero yo no puedo, ¿cómo le hago? Dios quiere que tenga el gozo que Él mismo tiene. Dios quiere que tenga esa paz, que sea tan bueno como Él es. ¿Y cómo le hago si no puedo hacerlo? Y sabe, pensar en que Dios quiere que usted y yo seamos como Él puede volverse una carga, pero déjeme volver a recordarle, no se trata de que usted y yo salgamos frustrados de aquí, sino animados, porque esto es algo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y entonces, permítame avanzar con otro aspecto, con otro rasgo de carácter que Dios quiere imprimir en usted y en mí. Y otra vez, esto es algo extraordinario porque es algo que Dios puede hacer si usted y yo se lo permitimos. Usted y yo simplemente tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas, que Dios trabaje y entonces permitir que Dios viva su vida a través de nosotros. Hoy hablaremos acerca de la fe y de la paciencia, porque son dos cosas que van de la mano. Y cuando hablamos de estos dos aspectos, de estos dos rasgos, quiero incluirlos en un mismo mensaje, porque me parece que tienen que ver con algo que va de la mano, como le estoy diciendo. El punto es que cuando hablamos de fe, dice Santiago que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Fe, en la Biblia, su mejor definición está en Hebreos, como lo escuchábamos al inicio. Dice que tener fe, en Hebreos 11, el versículo 1, es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. La palabra griega que define fe en esta carta es pistis. Y es una palabra un tanto complicada, pero en este contexto, el apóstol Pablo está usando esta palabra de fe en un sentido como una virtud, como algo que tiene que salir de nosotros. Y entonces bien pudiéramos entender que cuando se habla de fe, se está hablando de fidelidad, se está hablando de lealtad, de confianza y de seguridad. Es una virtud, es algo que usted y yo podemos tener. Y cuando se habla de esta paciencia en la Biblia, encontramos que la paciencia tiene que ver con perseverar. Ser paciente no tiene que ver con quedarte sentado y no hacer nada. En nuestro español entendemos así, ¿no? Él es bien paciente, para decir que es muy lento, para decir que es flojo, para decir que no se mueve. Es muy paciente, es muy pasivo, lo relacionamos con eso. Pero la Biblia, cuando habla de paciencia, está hablando de perseverar. Está hablando de lo que tú y yo conoceríamos con esta palabra de resiliencia. Ser resiliente sería la traducción actual ahora, ¿no? El ser paciente es poder resistir una situación complicada en nuestras vidas sin destrozarnos, sin deshacernos. Nuevamente, es lo que significa resiliencia, que se usa mucho en nuestros días, ¿no es cierto? Ser resiliente es soportar situaciones difíciles sin deshacerte, sin deformarte. Y entonces, la Biblia nos enseña que la fe produce esta paciencia, esta resiliencia, esta capacidad de soportar las situaciones difíciles en nuestra vida. Igual que la bondad que veíamos el domingos pasados, ¿sabe? Dios espera que usted y yo seamos fieles. Dios quiere que seamos tan fieles como Jesús es. La palabra de Dios allá en 1 Corintios, en el capítulo 4, los versículos 1 y 2, el apóstol Pablo escribía, dice: todos deben considerarnos servidores de Dios y administradores de los ministerios de Dios. Y luego el versículo 2 dice: ahora bien, de los administradores se espera que demuestren ser dignos de confianza, es decir, que sean fieles. Si usted es un seguidor de Jesús, si usted ha llegado a conocer a Jesús, sabe, Dios quiere que sea tan fiel como es Jesús. Y nuevamente, es algo que puede chocar en nuestra mente y decir: yo nunca podré ser tan fiel como Él. Yo nunca podré ser tan fiel. Me voy a esforzar, pero no puedo hacerlo. Déjame decirte que la palabra de Dios nos invita y nos dice que sí podemos. Dios quiere en realidad
de verdad crear ese aspecto de tu vida siendo tan fiel como lo es Jesús. ¿Sabes? Porque hay algo trascendente en ser fiel. Cuando pensamos, ¿por qué Dios quiere que sea fiel? ¿Por qué Dios quiere que tenga fidelidad en mi vida? ¿Por qué quiere que sea confiable? ¿Por qué quiere que sea leal? Y alguien pensaría, bueno, es que Él es Dios y pues como Dios merece que tú y yo seamos fieles. Pero, ¿sabes? Mientras pensaba en esto descubrí algo muy interesante y me parece que, ¿sabes? El que Dios desee que tú y yo seamos tan fieles como Jesús no tiene que ver con ese aspecto de que, bueno, Él es Dios y tengo que ser fiel. Tiene que ver con lo que la Biblia dice ahí en el versículo 6 de Hebreos 11. Dice que sin fe, nota esto, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Mira, hay una gran verdad en medio de esto. Me parece que Dios quiere que tú y yo seamos tan fieles como Jesús, porque es la única forma en que tú y yo podemos agradar a Dios. El mejor ejemplo de fidelidad, sin lugar a dudas, es Jesús. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, ¿recuerdas la escena? Descendió aquella paloma y se escuchó una voz en el cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Una y otra vez encontramos a Jesús como el ejemplo perfecto de fe, como el ejemplo perfecto de lo que Dios espera que tú y yo seamos. Jesús pudo complacer al Padre, pudo agradar al Padre en todo lo que Él hacía por una sola cosa: por su fe. No por eso me parece que Hebreos, nuevamente el escritor de Hebreos, pero ahora en el capítulo 2, en el versículo 2 escribió: fijemos la mirada en Jesús. Él dijo: fijemos la mirada en Jesús. Y nota esto: el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¿Sabes? Jesús es el autor y consumador de la fe. Lo que quiere decir es que Jesús, mientras estuvo en este mundo, fue el mejor ejemplo de fe. Y en tanto que Él, como ese Hijo de Dios que confiaba en su Padre, que no hacía nada que estuviera fuera de la voluntad de Dios, por una sola razón: creía en su Padre, confiaba en su Padre, tenía fe en su Padre. Y por eso Jesús nunca hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos la misma fe, porque sabes, es la única forma, la única manera, mi querido hermano, que tú y yo podemos agradar a Dios. Hemos escuchado que para agradar a Dios tenemos que portarnos bien, y nos han enseñado: pórtate bien para que Dios esté contento. Ve a la iglesia, ora, sé muy religioso, cumple los 10 mandamientos para que le agrades a Dios. ¿Sabes? Me parece que lo hemos malentendido. Y no estoy diciendo que no hagamos ninguna de estas cosas, pero la base de la obediencia, la base de buscar a Dios, la base para obedecer los 10 mandamientos tiene que ser la fe. Y por eso, ¿sabes? Tú y yo necesitamos crecer en nuestra fe, porque es la única forma, la única manera en que tú y yo podamos agradar a Dios. Puedes ir por la vida tratando de portarte bien, tratando de ser muy religioso, pero sabes, eso al final no agrada a Dios si no tienes la motivación correcta, que es la fe. Nuevamente, no estoy diciendo que eso no sea importante, pero yo te preguntaría: ¿por qué viniste hoy? Si viniste nada más por un impulso religioso de ser domingo y que tienes que estar aquí, déjame darte la mala noticia: eso no le agrada a Dios. ¿Por qué obedeces a Dios? Si tu respuesta es por temor, porque quiero que Dios me trate bien, déjame decirte que eso no le agrada a Dios. La respuesta correcta sería: estoy aquí porque creo en Él, porque creo que donde la iglesia de Dios se reúne, ahí está Él. He venido esta mañana porque creo que Él es el Dios verdadero y merece la honra y la gloria. Le obedezco porque creo en Él
y porque creo que lo que Él me pide es lo correcto y lo mejor para mi vida. Esa sería la motivación correcta, la fe. ¿Te das cuenta? Sin fe es imposible agradar a Dios. El escritor de Hebreos tocó la fibra delgada. Porque al final, ¿sabes? Si no lo hacemos en fe, si no obedecemos, si no lo buscamos, si no le servimos en fe, sería como decir que Él no existe. Sería como hacer las cosas para un Dios que no es real. Tiene mucho sentido para mí hoy, porque si tú haces todo eso, si tú y yo hacemos todo eso sin fe, sin creer en Él, al final lo haces para ti mismo. Y vienes a la iglesia porque al final no se trata de que crees en Dios, se trata de que te sientes bien venir a la iglesia. Lees la Biblia y puedes orar otra vez, no porque crees en Dios, sino porque te hace sentir bien, porque puedes encontrar cierta satisfacción de decir, yo ya oré, yo ya obedecí. Puedes servir sin fe y al final, otra vez, no sería algo para Dios, sería porque es algo que te hace sentir bien y alimenta tu ego de decir, oye, no, yo sí sirvo, no, yo sí ayudo a los demás. La fe en la vida cristiana se vuelve el elemento fundamental para agradar a Dios. Tú y yo entendemos la fe así. Cuando entendemos esa importancia de la fe, en el sentido que es la forma en que tú y yo podemos agradar a Dios, entonces es que vale la pena considerar cómo le hacemos para crecer en nuestra fe. Si es la forma en que yo puedo agradar a Dios, ¿cómo puedo crecer en fe? ¿Cómo puedo contribuir a que mi fe crezca? ¿Y cómo puedo hacerle para permitir que Dios imprima esa actitud, ese rasgo de carácter en mi vida? Bueno, para responder a esa pregunta, déjame llevarte a una historia muy conocida, allá en 1 Samuel, capítulo 17. Si quieres abrir tu Biblia, ábrelo ahí. Primer libro de Samuel, el capítulo 17, y yo voy a comenzar en el versículo 45, pero vas a recordar la historia. Es esta historia bien conocida de David y Goliat. La mayoría de la gente conoce esta historia y nuevamente me parece extraordinario que una historia bíblica, que una verdad bíblica pueda ser conocida por mucha gente y a veces no saben ni de dónde salió, pero conocen la historia. Y entonces tú y yo conocemos esta historia de cómo Dios libró al pueblo de Israel a través de David. Y me impresiona cómo se enfrentó David a Goliat. Ahí en el versículo 45 encontramos en la cúspide de la historia cuando David está delante de Goliat y dice que David le respondió y le dice a Goliat: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Toda la gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarnos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Una historia extraordinaria de fe. Quiero que podamos recordar esta historia. Nuevamente, creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado y hoy simplemente quiero compartir contigo algunos aspectos que creo que ayudan a que nuestra fe pueda ser construida en nuestra vida y son las cosas que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. En medio de esta historia, la primera cosa que venía a mi mente era pensar que, ¿sabes? Nuestra fe crece cuando afrontamos las circunstancias difíciles de la vida. Nuevamente es increíble para mí, como se los he dicho otras veces, pensar ¿por qué Dios nos permitiría pasar por situaciones difíciles en la vida? Que Dios no nos ama tanto como para librarnos de los malos ratos. Que Dios no
se sentiría agradado de quitarnos ciertos dolores y ciertas cosas en la vida. Pero una y otra vez encontramos que Dios permite eso porque, ¿sabes? Es una forma en que Dios construye nuestra fe. En la historia de David y Goliat, todo un pueblo estaba amedrentado por este hombre Goliat. Es increíble para mí imagínalo, todo un ejército. No era cualquier ejército, no era que el ejército de Israel fuera un ejército débil y que se amedrentara por cualquier persona, por cualquier bravucón o por cualquier gritón. Evidentemente Goliat era alguien imponente. Se dice que medía casi 3 metros de altura, era un hombre verdaderamente imponente. Y dice que todos los días en la mañana salía a gritar este Goliat al pueblo de Israel y lo incitaba y los asustaba. Sentían una amenaza tremenda y todo un ejército y todo un pueblo estaba atemorizado. Pero qué interesante que un pequeño llamado David, él no era parte del ejército, él era un pastor de ovejas, tenía lo suficiente para enfrentarse a este hombre. Vio la circunstancia difícil y la amenaza como una oportunidad grandiosa de que Dios pudiera ser exaltado y que Dios pudiera brillar. Sabes, cuando pienso en las situaciones difíciles de nuestra vida, cuando pienso y veo por ese lado por qué Dios permitiría esas situaciones complicadas en mi vida, y puedo considerar y pensar que son oportunidades en que Dios quiere mostrar su grandeza y su poder en medio de mí, se vuelve extraordinario. Nota la fe de David. Él llegó y le habló a aquel hombre imponente, y otra vez David no era un tonto, David no era alguien que no razonara y que en su locura fue y enfrentó a un peligro que no calculó lo difícil que era, no. Él sabía de lo que ese hombre era capaz, pero él va, se para delante de él y le dice: ¿sabes? Hoy yo vengo en el nombre del Señor. Tiene una fe extraordinaria. Tiene una fe tan grande de decirle: hoy el Señor te entregará en mis manos. Qué tremenda fe en medio de una circunstancia tan complicada. Sabes, esto choca en mi mente y tal vez te sucede a ti también. Muchas veces cuando hay situaciones complicadas en mi vida y tengo que poner fe o dar pasos de fe, conscientemente siempre estoy reservando algo cuando digo: bueno, yo creo que Dios quiere que hagamos esto, Dios me está llevando a hacer esto, pero si no funciona, tengo un planecito por aquí por si no funciona. Y a veces el plan simplemente es: bueno, Dios quiere tratar conmigo, a lo mejor no va a funcionar lo que Dios me está diciendo, pero va a ser para tratar conmigo, para tratar en mi vida algo. Pero me he dado cuenta que, sabes, cuando tú y yo actuamos así, en realidad no tenemos fe. Me sorprende David cómo se pudo estar delante de él y describió la victoria. Hoy el Señor nos dará la victoria. Te voy a cortar la cabeza. Sabes, el cuerpo de todos tus compatriotas van a ser devorados por los animales. Qué fe, ¿no es cierto? Me parece que David no tenía un plan B en cuanto a que si no funcionaba la onda y las piedras que traía. Si bien es cierto, escogió varias piedras por si fallaba alguna tal vez, pero no había otro plan. El plan era derribarlo, el plan era vencer. No había otro plan. No tenía un plan de que, bueno, si no lo desmayo con la primera pedrada, ni la segunda ni la tercera, entonces pues voy a correr por aquí, voy a hacer esto otro. No había un plan B. Simplemente había una fe de decir: hoy Dios te entregará en mis manos. Cuando pienso otra vez en las circunstancias difíciles de la vida, ¿sabes? Tiene sentido lo que dice Santiago cuando dice: tengan por sumo gozo
cuando pasen diversas pruebas. Parece que no tiene sentido hoy en día escuchar eso. ¿Quién se alegraría de enfrentar la circunstancia difícil? ¿Quién diría, ay, qué buena onda, me llegó un problema? Nadie diría eso. Y es lo que Santiago está diciendo. Tengan por sumo gozo. Tiene este sentido, porque sabes, en medio de las circunstancias difíciles de la vida, en que nuestra fe puede ser construida y el nombre de Dios puede ser glorificado. David con algo y decía, hoy toda la gente sabrá que sigue habiendo Dios en Israel. Es decir, Dios no ha dejado de ser fiel. Dios no ha faltado, Dios está ahí. Todos tememos enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Si me pregunta, fácil decirlo, pero experimentarlo se vuelve complicado. Quiero invitarte a que lo pienses así. Sabes, las circunstancias complicadas de la vida son las oportunidades que Dios nos da para crecer en nuestra fe y para que su nombre sea glorificado. Podemos animarnos en eso. Dios siempre estará ahí. El Salmo 42, el versículo 5, el salmista decía, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas dentro de mí? Espera en Dios. Sé paciente, persevera en Dios, porque aún debo alabarlo. El salmista exclama con gozo, Él es mi Dios y mi Salvador. ¿Sabes? Lo que está diciendo el salmista es que no habrá una situación complicada en tu vida en que tú y yo seamos destruidos, porque aún debemos alabar al Señor. Era la confianza del salmista. No va a pasar nada, y por eso decía, ¿por qué te desanimas, alma mía? ¿Por qué te inquietas delante de mí? Dios sigue estando ahí, Él es mi Dios, Él es mi Salvador, y aún tengo que alabarlo. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿sabes? Cuando Dios trae esas situaciones difíciles a nuestra vida, Dios quiere que nuestra fe crezca, pero también que seamos pacientes y perseveremos y podamos soportar lo difícil de la prueba, creyendo en que Él sigue siendo Dios y que Él sigue siendo nuestro Salvador. Parece que Dios usa esto. La segunda cosa, el segundo punto, tiene que ver con entender o conocer quién es Dios en verdad. Nuevamente, si volvemos a la historia de David y Goliat, en medio de pensar ese arrojo de David para enfrentar a aquel gigante, no cabe duda que él sabía muy bien quién era Dios. Mira, la única forma de conocer a Dios es a través de una relación íntima con Él. Déjame decirlo, no podrás conocer a Dios en todo su esplendor a través de una predicación, a través de un canto, a través de un culto. Eso puede ayudarnos y es motivante y es extraordinario estar con nuestros hermanos en la fe. Es bueno escuchar una buena enseñanza bíblica, pero eso nunca jamás podrá mostrarte quién es Dios en realidad. Solamente a través de una relación íntima y cercana con Dios es que tú y yo podemos conocer quién es Él. Nuevamente, cuando pienso en este David enfrentando a ese enorme hombre, diciendo todo lo que Dios haría, no puedo pensar en nadie más que en alguien que conocía muy bien a Dios. Conocemos a David como un hombre conforme al corazón de Dios. La Biblia lo describe así. Y encontramos a David, a este pastor de ovejas, con una relación tan íntima con Dios que cada vez que él estaba cuidando a sus ovejas, él tenía esta relación con Dios. Si tú lees el capítulo 17, donde encontramos esta historia, cuando él pregunta, pues ¿qué les pasa? ¿Qué no somos el pueblo de Dios? Y cuando está delante de Saúl, el rey, le dice, ¿cómo le vas a hacer?
David puede recordar y decir, muchas veces he estado en el campo y he podido matar leones y osos porque Dios está conmigo. ¿Sabes? David entendía muy bien quién era Dios. Sabía muy bien quién era Él. Nuevamente me parece que muchas veces nos confundimos en conocer a Dios y conocer de Dios. Hay mucha gente que conoce mucho de Dios, conoce mucho de la Biblia, pero no conoce a Dios en realidad. Nunca le ha experimentado, nunca le ha sentido, nunca lo ha visto actuar en su vida. No te confundas, tal vez puedas conocer mucho de Dios, tener mucho tiempo en la iglesia, haber crecido en la iglesia. Hoy te preguntaría, ¿cuánto conoces a Dios en realidad? Podrás conocer muchas cosas de Dios. Conocerle a Él en realidad es algo extraordinario. Y solamente a través de un conocimiento de Dios es que tú y yo podemos tener fe. Nadie puede tener fe en algo que no conoce. Nadie puede tener fe en algo que simplemente ha escuchado. Tenemos fe y confiamos en algo que hemos experimentado. Y eso me lleva precisamente al tercer punto. Al final, ¿sabes? Nuestra fe se construye cuando tú y yo podemos experimentar ese poder de Dios en nuestras vidas. Al final, una vez que David con el poder de Dios derriba a Goliat, con la misma espada de Goliat le corta la cabeza, el pueblo de Israel entró en una euforia y en un gozo. Tú puedes leerlo ahí en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Todo el pueblo se animó. Y entonces salieron de donde estaban escondidos, persiguieron a los filisteos y los destruyeron. Y lo que David dijo que iba a suceder, por medio de su fe, sucedió. Dios les entregó ese día a todo el ejército filisteo. Fue glorificado. ¿Sabes? Conocer a Dios, tener una relación con Él, tiene que ver con que tú y yo podamos en realidad experimentar su poder en medio. Nuevamente, solamente así es que tú y yo podemos ver, podemos experimentar y podemos crecer en nuestra fe. Cuando hemos visto, cuando hemos sentido, cuando hemos vivido poder de Dios en nosotros. Muchos de nosotros podemos otra vez vivir de las glorias pasadas, de lo que Dios hizo con otras personas en otro tiempo y sentirnos contentos con eso. Sí, es que en el pasado yo me acuerdo cuando Dios me rescató. Yo me acuerdo cuando en mis primeros pasos de la vida cristiana. Y sabes, yo sé que tú y yo podemos tener historias, eventos del poder de Dios en nosotros, pero esta es la buena noticia. Sabes, el poder de Dios siempre está ahí. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. El poder de Dios está para ti y para mí todos los días. Punto. Tú y yo deberíamos de tener una historia bien fresca de ver el poder de Dios en nosotros. Tendríamos que decir de la semana pasada, donde vimos el enorme poder de Dios actuando en nosotros. Para el enemigo, para no ver el poder de Dios, tiene que ver con ese sentimiento de pensar en que lo merecemos todo. Entonces, cuando piensas que mereces tener salud, que mereces tener vida, que mereces tener lo necesario, sabes, nuestros ojos se nublan ante el poder de Dios. Pero esas cosas tan sencillas, cuando entendemos qué es lo que Dios está haciendo, se vuelven testimonios del enorme poder de Dios para nosotros. Ojalá y nunca perdamos esa capacidad de asombro de lo que Dios hace. No necesitamos derribar un gigante para experimentar el poder de Dios. Cada vez que tú y yo avanzamos en la fe, cada vez que vemos la bondad de Dios, es que tú y yo podemos una y otra vez comprobar lo bueno que es Dios. Déjame concluir con esto. Dios quiere que tú y yo podamos tener la misma fe de Jesús, porque es la forma en que podemos agradarlo.
la forma en que tú y yo podemos agradarle en realidad. Es la fe la que nos ayuda para ser pacientes y poder perseverar en los momentos difíciles de prueba. Cuando Jesús se enfrentó a la cruz, su oración antes de ir a la cruz, ahí en el Getsemaní era: si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús le reveló a sus discípulos que estaba lleno de angustia. Jesús experimentó la circunstancia más difícil, pero fue paciente, fue resiliente, pudo soportar la cruz por una sola razón: creía, tenía fe en su Padre. Sabía que Él no quedaría en aquella cruz. Nuevamente tú podrás decir: bueno, pero Él era Dios encarnado, Él es fácil tener esa fe. Pero no olvides algo: Jesús, siendo 100% hombre, era 100% Dios también, pero Él vivió su humanidad tal y como tú y yo la vivimos. Nuevamente Hebreos nos recuerda que, ¿sabes? Tenemos un gran mediador, dice Hebreos. Es un mediador que ha experimentado lo mismo que tú y yo como humanos podemos experimentar, y eso es grandioso. ¿Sabes? Jesús enfrentó las circunstancias difíciles de la vida porque podía saber quién era Él. Confiaba en su Padre, sabía quién era Él, le conocía de una manera extraordinaria. Su fe se edificaba y crecía en medio de conocer a su Padre. Bueno, no podemos tener paciencia y fe sin una relación con Él. Es algo automático. Me encantaría decirlo porque me encantaría que en mi vida fuera así. Fuera algo que simplemente saliera, pero sabes, aunque es algo que Dios produce, implica que tú y yo podamos permitir que Dios trabaje en ti y en mí. Y la única forma en que tú y yo permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas es cuando tú y yo le buscamos a Él y nos sometemos a su voluntad. Y estas palabras que se pueden escuchar tan extrañas no es otra cosa más que: mantén una relación con Él, búscale cada mañana. No te pierdas la oportunidad ningún día de estar delante de tu Señor en oración. Que sean 5 minutos, comienza por 5 minutos diarios y busca al Señor. Abre la palabra de Dios todos los días. No te permitas ese lujo de no ir a la palabra de Dios. Y no importa si escuchas música cristiana otra vez en tu carro, o si escuchas una predicación, qué bueno que lo haces. Ojalá y encuentres mucha bendición en eso, pero nuevamente no se compara cuando tú mismo vas y abres la palabra de Dios y oras delante de Él y le buscas. Le dices: Dios, quiero ser tu amigo, muéstrate a mi vida. Nuevamente, la fe es como tú y yo agradamos a Dios. Crezcamos en nuestra fe a través de una relación íntima y cercana con Él. Oro porque eso sea una realidad en nuestras vidas. Me acompañan a orar. Dios, gracias, Señor, por ser ese Dios fiel en medio de nosotros. Te amamos, Padre, y queremos agradarte. Y entendemos, Señor, que la forma de agradarte es a través de la fe. Necesitamos crecer con fe. Necesitamos crecer en nuestra fe. Y hoy, Señor, tomamos las palabras de tus discípulos cuando clamaron a ti: aumentanos la fe. Esa es nuestra oración hoy. Aumenta, Dios, nuestra fe. Ayúdanos a enfrentar las circunstancias difíciles y crecer en fe. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en nuestra relación contigo cada día más, a conocerte mejor y a experimentar tu poder en medio de nuestras vidas una y otra vez. En medio de eso, Señor, una fe creciente, podamos agradarte en todo. Dios, otra vez gracias por querer vivir tu vida en nosotros. Gracias porque nos invitas a ser como tú. No lo merecemos, Dios. No podemos hacerlo, pero gracias por tu misericordia, por tu gracia que nos invita a ser como tú
Y gracias por tu poder, Señor, por ese poder que se reveló en la cruz, Señor, al darnos una vida nueva, al darnos, Señor, una vida completa en ti, Señor, que hoy tenemos la capacidad para avanzar y dar pasos, Señor, a ser como tú eres. Queremos ser tan fieles como tú, Señor. Queremos ser tan pacientes como tú. Sigue obrando y sigue trabajando, Dios, en nuestras vidas. Cristo Jesús oro. Amén.